El procesador, también conocido como CPU o micro, es el componente encargado de realizar todos los cálculos y operaciones dentro de tu computadora. Hasta la aparición de las tarjetas gráficas, no existía otro elemento para llevar a cabo todas las operaciones. El micro es quizás el elemento de tu computadora que más ha avanzado a lo largo de los años, gracias a la mejora de las tecnologías de fabricación. Ha sido cada vez más sencillo introducir nuevas funcionalidades en estos elementos. Prácticamente, cada 18 meses se consigue reducir el tamaño de los transistores a la mitad. Cada vez, como puedes observar, se tiende más al mercado móvil, donde los aparatos son más pequeños y necesitan menos potencia para funcionar. Esta unidad central de procesamiento está constituida esencialmente por registros, una unidad de control, una unidad aritmético-lógica y una unidad de cálculo en coma flotante, conocida antiguamente como coprocesador matemático. El microprocesador está conectado generalmente mediante un zócalo específico a la placa base de la computadora. Normalmente, para su correcto y estable funcionamiento, se le adosa un sistema de refrigeración, que consta de un disipador de calor fabricado en algún material de alta conductividad térmica, como cobre o aluminio, y uno o más ventiladores que remueven el exceso del calor absorbido por el disipador. Entre este último y la cápsula del microprocesador suele colocarse pasta térmica para mejorar la conductividad térmica. El primer microprocesador fue el Intel 4004, producido en 1971. Se desarrolló originalmente para una calculadora y resultó revolucionario para su época. Este microprocesador contenía 2300 transistores y era de arquitectura de 4 bits que podía realizar hasta 60.000 operaciones por segundo trabajando a una frecuencia de reloj de alrededor de 700 kHz. El rendimiento del procesador puede ser medido de distintas maneras. Hasta hace pocos años se creía que la frecuencia del reloj era una medida precisa, pero ese mito, conocido como mito de los megahercios, se ha visto desvirtuado por el hecho de que los procesadores no han requerido frecuencias más altas para aumentar su potencia de cómputo. Medir el rendimiento con la frecuencia es válido únicamente entre procesadores con arquitecturas muy similares o iguales, de manera que su funcionamiento interno sea el mismo. En ese caso, la frecuencia es un índice de comparación válido. Dentro de una familia de procesadores, es común encontrar distintas opciones en cuanto a frecuencias de reloj. Debido a que no todos los chips de silicio tienen los mismos límites de funcionamiento, son probados en distintas frecuencias, hasta que muestran signos de inestabilidad. Entonces se clasifican de acuerdo al resultado de las pruebas. La memoria, también llamada almacenamiento, se refiere a parte de los componentes que integran una computadora. Son dispositivos que retienen datos informáticos durante algún intervalo de tiempo. Las memorias de computadora proporcionan una de las principales funciones de la computación moderna. La retención o almacenamiento de información es uno de los componentes fundamentales de todas las computadoras modernas que, acoplados a un CPU, implementa lo fundamental del modelo de computadora de arquitectura de von Neumann, usado desde los años 1940. La memoria de solo lectura, también conocida como ROM, por sus siglas en inglés Read Only Memory, es un medio de almacenamiento utilizado en ordenadores y dispositivos electrónicos que permite solo la lectura de la información y no su escritura. Independientemente de la presencia o no de una fuente de energía, los datos almacenados en la ROM no se pueden modificar, o al menos no de manera rápida o fácil. La memoria de acceso aleatorio ROM, en inglés Random Only Memory, se utiliza como memoria de trabajo para el sistema operativo. Los programas y la mayoría del software es allí donde se cargan todas las instrucciones que ejecutan el procesador y otras unidades de cómputo. Se denominan de acceso aleatorio porque se puede leer o escribir en una posición de memoria con un tiempo de espera igual para cualquier posición, no siendo necesario seguir un orden para acceder a la información de la manera más rápida posible. Cuando un cliente caché
necesita acceder a un dato que se presume que existe en el caché, primero revisa ahí. Si lo encuentra, esta situación se llama caché hit. Por ejemplo, un navegador web primero comprueba si existe una copia local de un elemento particular que existe en una página web que se está cargando. Existen distintos tipos de caché: caché CPU, caché web, buscadores, de disco, de proxies y de bases de datos. En el diseño de la memoria caché se deben considerar varios factores que influyen directamente en el rendimiento de la memoria y por lo tanto en su objetivo de aumentar la velocidad de respuesta de la jerarquía de memoria. Estos factores son las políticas de ubicación, extracción, reemplazo, escritura y el tamaño de la caché y de sus bloques. Política de ubicación. Decide dónde debe colocarse un bloque de memoria principal que entra en la memoria caché. Política de extracción. La política de extracción determina cuándo y qué bloque de memoria principal hay que traer a la memoria caché. Política de reemplazo. Determina qué bloque de memoria caché debe abandonarla cuando no existe espacio disponible para un bloque entrante.